¿Qué dice José Félix? Todo bien aquí. Volvimos. Vamos a darle con la continuación de el caos. Hablábamos de que todo el mundo le gusta vivir bien, que todo el mundo le gusta vivir en paz, que si le preguntáramos a la gente, creo que todo el mundo quisiera el bien para sí mismo, en paz, en tranquilidad. Pero entonces, ¿por qué existe el caos? ¿Por qué existe el desorden, la maldad? Si todo el mundo quiere todo ordenado, todo el mundo quiere hacer las cosas bien. Ajá. La pregunta, como estábamos comentando hace un momentico, era ¿qué significa bien? Que lo que está bien para ti no necesariamente tiene que ser lo que... Ahí estamos. Como el chiste del gallo, ¿no? El gallo es bueno porque mató a todos los gallos. O el gallo es bueno porque se dejó matar. Exacto. Es relativo. Entonces, estamos hablando de una intención, de una energía, de un poder que se puede usar para la intencionalidad que tenga cada quien. Yo creo que hay un par de puntos que hablando de crear, y seguimos, ¿okay? Entendamos que estamos hablando de creación de realidad. ¿Por qué estamos hablando de creación de realidad? Porque todo lo que tenga que ver con desmenuzar un poco cómo funciona eso que llamamos intención, tiene que ver con creación de realidad. ¿Okay? Si ya hemos dicho que efectivamente la intención afecta a las partículas subatómicas que forman todo el resto, entonces obviamente todo lo que yo aprenda acerca de cómo funciona mi intención dentro de mí me va a permitir hacer lo que estábamos diciendo antes, enfocarme o no enfocarme. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que estábamos hablando es que hay varias cosas. Primero, cuando nosotros decimos que tenemos una intención, ¿de qué estamos hablando, José Félix? De lo que yo quiero, de lo que considero que sea beneficioso para mí. Yo me imagino algo, un bien material o algún bienestar, ¿verdad? Quizás si voy más allá de lo que es el alcance de mi brazo o de mi corporalidad, una trascendencia, encontrar un nuevo conocimiento que me permita saber quién soy y hacia dónde va todo esto. Porque por más que sigue siendo bienestar, lo que estás buscando es un bienestar más allá de aquí, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, Javier, yo digo, una vida normal está bien, pero volvemos a lo mismo, ¿qué es normal? Voilà. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué significa bien, en definitiva? Esa fue la gran pregunta. Y bueno, tú dijiste una cosa que me parece que es válida. O sea, bien significa, oye, me siento bien conmigo mismo, me siento chévere, me siento cómodo, me siento todo eso. Pero cuando tú me dices me siento, y a veces puede ser que estés pensando en un bien que ni siquiera lo tienes en este momento, sino que tú te imaginas que eso es bien, ¿ok? ¿Desde dónde sale eso? Me imagino que un pensamiento. Pero básicamente, ¿cómo funciona tu mente? Y ahí es importante entender eso. Me imagino que un pensamiento, efectivamente, es un pensamiento. ¿Pero dónde salen los pensamientos? Bueno, dijimos, a lo mejor están por ahí flotando. Sí, pero hay una cosa que sabemos, por lo menos, ya no yendo a lo muy esotérico, que también llegaremos, sino quedándonos en lo más tangible, que todavía, aunque no es tangible, lo podemos más o menos revisar y lo entendemos todos, que es de dónde salen lo que yo pienso. Y lo que yo pienso, como tú varias veces inclusive me lo has comentado, sale de lo que yo creo. Mis creencias. ¿Y de dónde vienen mis creencias? De lo que he venido aprendiendo. Y lo que he venido aprendiendo, tú dices, ¿qué es lo que tú has venido aprendiendo? Lo que has vivido. Y tú dices, sí y no. Lo que yo he aprendido tiene que ver con mis vivencias y mis experiencias, pero muchas veces tienen que ver con quién me crié o cuáles son los amigos que tengo entorno. Ahorita. Mis amigos de hoy en día, la gente con la cual trabajo, mis vecinos, la gente... Tus ancestros. Tus ancestros también. Tú creo que mencionabas hace poco que habías visto un estudio o algo por el estilo que hablaba de que lo que tú creías o lo que tú pensabas tenía que ver con... lo que ves en televisión. Ahí está. Entonces tus decisiones de cómo resolver un problema, en más de un 80%, según los estudios de la Universidad Harvard específicamente, determinan que tu manera de resolver un problema está en función de lo que tú has visto en televisión. Si tú viste una película donde la persona hizo esto y aquello y salió airosa, tú lo vas a hacer.
Y a lo mejor no te das cuenta de que tú lo que viste fue una película y realmente en la realidad eso que ocurrió en la película no ocurre, como suele pasar generalmente. Y sin embargo, yo lo metí. Entonces, en definitiva, lo que yo creo tiene que ver con lo que yo he usado para alimentar mi mente. Y mi mente la estoy alimentando continuamente. Uh-huh. La pregunta es, ¿nosotros somos conscientes, por ejemplo, de qué estamos usando para alimentar nuestra mente? Bueno, pero es que si ni siquiera estamos conscientes de qué estamos usando para alimentar el cuerpo, ajá, ¿qué quedará para la mente? Por Dios, okay. Queda rezagado en una media de la población. Buenísimo. Porque ni siquiera sabemos qué comemos y cómo comemos. Exacto. Hay muchísima inconsciencia sobre con qué nos alimentamos. Y somos eso, o sea, ¿cómo llegamos a ser este cuerpo? Exacto. Esto es el resultado de lo que le estamos dando. Exacto. La gasolina que le estamos metiendo al cuerpo nos genera este cuerpo de este tamaño, con estas dimensiones, con esta fuerza, con esta resistencia. Exacto. Y el pensamiento es igual. Y estamos hablando también que el desempeño físico también tiene una determinación por la fuente de pensamiento. Exacto. Hay una combinación entonces entre los alimentos que ingerimos y lo que estamos alimentando para nuestra mente, okay, con nuestros pensamientos. Entonces es muy importante. Si yo estoy diciendo que quiero cambiar la realidad, y yo digo, ajá, ¿con qué se cambia la realidad? Desde la intención, okay, y ahí la intención y la emocionalidad, ahí está bien, pero la emocionalidad y la intención de alguna manera están como ahí dentro de ese mismo cuartico que llamamos la mente. Pero entonces te tienes que ir un paso más allá y preguntarte, ajá, ¿y qué es la mente? Bueno, la mente, las intenciones vienen de las creencias, no sé qué. Ajá, muy bien, fantástico. Y la pregunta es, ¿de dónde salen las creencias? Bueno, las tengo ahí. No, las estás alimentando siempre. Y la pregunta es, ¿te estás preocupando ¿te has preocupado alguna vez de ver con qué alimentas tu mente? Porque si tú estás alimentando tu mente con un montón de cosas que van en sentido contrario de lo que aparentemente es bienestar, es posible que tú hagas un montón de cosas, enfoques tus intenciones y realmente, como tú decías hace un rato, te estás boicoteando. Tú dijiste una cosa que me pareció súper importante. Tú dices, ¿por qué a veces uno piensa una cosa y tiene un enfoque y aparentemente uno dice de boquita para afuera, yo quiero tal cosa, pero a la hora de las chiquitas la cosa no ocurre y te dicen, no, lo que pasa es que la intención no funciona. Espérate, la intención no funciona o tu intención está dividida. Total. Ajá, y la pregunta es, ¿y por qué está dividida? Bueno, porque a lo mejor tú te has alimentado con un montón de cosas. Si yo todos los días me paso, vamos a poner un ejemplo que a mí me parece muy bueno. Si yo todos los días me paso 3 horas diarias viendo telenovelas en las cuales a las mujeres las maltratan los hombres y las tipas no viven bien, pero si viven bien es porque llegó un príncipe azul que la sacó. Y eso es lo que cree la gente que es el amor. Exacto. Y yo tiene esa convicción y esa idealización. Claro, y yo me he convencido de que eso es el amor. Y yo me he convencido de que así funciona el amor. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que voy a hacer cuando yo apague la televisión? Me voy a empezar a poner a buscar desesperadamente un príncipe azul. ¿Por qué? Porque la novela me vendió 2 cosas. La primera que me vendió es que hay una cosa que se llama príncipe azul que puede venir y me puede salvar. Pero subliminalmente, vamos a decir, eso es lo que me vende de forma más o menos explícita, pero de forma implícita me está vendiendo que yo estoy fregada y que de la única manera de que yo salga de mi hueco es que venga un príncipe azul a salvarme y que yo no me puedo salvar sola. Cuando en realidad la información más valiosa pudiera ser desarrollar tu amor propio, tu determinación, respetar tu tiempo, tu espacio y no cedérselo a nadie más. Ahí está. Pero resulta que yo me paso 3 horas diarias viendo telenovelas que alimentan esa idea o eso que se suele llamar por ahí, esa red neuronal, y esa red neuronal es bien importante entenderla, porque la forma en que el cerebro almacena información es a través de interrelación de los millones y millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Y hay neuronas que están almacenando programaciones. Pero entonces, cuando yo me paso 3 horas viendo telenovelas, donde el príncipe azul salva a la princesa, o viendo películas de Disney que más o menos son más semejantes pero con un poquito menos de drama, o el mismo o más. Entonces lo que yo no me estoy dando cuenta es que yo estoy alimentando mis creencias y mi forma de ver el mundo. Y después digo, oye, pero qué raro, porque yo tenía la intención de que mi vida fuera chévere y de poderme independizar y ser una mujer, digo mujer, pero pudiera ser igualito hombre. Estamos hablando, claro. O sea, no lo vayan a tomar por el lado femenino, porque no tiene nada que ver. Pero es como que un ejemplo muy, muy común, por ejemplo, sobre todo aquí en el ambiente de Latinoamérica, que es donde
donde yo por lo menos me he desarrollado el grueso del tiempo. Entonces, me ha alimentado la mente. ¿Y qué pasa? Yo me estoy metiendo ese baño de creencias todos los días, 3 horas al día. Y tú puedes decir, bueno, pero es que yo me compré el libro del secreto, yo estoy haciendo los ejercicios del libro del secreto. Y yo te pregunto, ¿cuántas horas al día haces los ejercicios del libro del secreto? Y te dice, bueno, yo todos los días me levanto por la mañana, cojo el librito, me leo un pensamiento y pienso los 5 minutos que ese librito quiere pensar. Buenísimo, pero estuviste 3 horas viendo en la noche el cuento de la telenovela que dice lo contrario del secreto. Entonces después tú dices, qué raro, ¿por qué será que el secreto no me funciona? No, debe ser que eso no sirve, eso es un cuento de carretera. No estás tomando conciencia de qué carrizo es lo que te has metido en la cabeza. Pero hay más todavía. Y por ahí es muy común decir que nosotros usamos menos del 10% de nuestro cerebro. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tú estudias cómo funciona la mente tiene, como casi todos ya sabemos de antemano, bueno, hay una cosa que llamamos consciente e inconsciente. Entonces tú dices, buenísimo. Y cuando tú me dices, es que yo quiero tal cosa, ¿desde dónde me lo estás diciendo? ¿Desde el consciente o del subconsciente? Esa persona no lo sabe. Lo dice de la boca para afuera, según el caso, puede ser. Buenísimo. Pero cuando tú me dijiste hace un rato, yo quiero papita colombiana frita. Okay. ¿Desde dónde me lo estás diciendo? No, puede ser desde la provocación, desde mi hambre, desde el capricho. Pero en ese momento lo que está funcionando es tu consciente. Total. Porque si tú fueras inconsciente, tú ni siquiera se te hubiera ocurrido pensar en qué carrizo es lo que querías comer. Entonces, en ese momento tú me estás diciendo desde el consciente, oye, ¿qué te gustaría comer? Consciente funcionando. Oye, papitas colombianas fritas. Buenísimo. Chévere. Entonces ahora, vamos para abajo. La pregunta es, ese pedazo de tu mente, que es ese pedazo que llamamos consciente, ¿qué porcentaje representa? Y los estudios dicen que es mínimo. 10%, dicen que es lo que nosotros usamos en nuestro cerebro. Pero dentro del uso de la mente más o menos es igual. Entre el 90 y el 95% de la mente es subconsciente y escasamente un 5% es consciente. Pensemos en eso. En el consciente tú tienes una intención, papitas fritas colombianas, qué rico. ¿Qué tienes en el subconsciente? A lo mejor en el subconsciente tienes otra cosa diferente. A lo mejor tú tienes, guácala, las papas están sucias y de repente tienen tierra y tienen microbios y tienen cosas y no sé qué cosas y tal igual que sé yo. Entonces tú dices, pero la masa en donde está metido ese pedazo de que, oye, las papas pueden tener microbios, a lo mejor no se lavaron bien, etcétera, etcétera. Eso lo vi en un programa de Disney Channel o de Discovery que decía no sé qué cosa. Y una vecina mía me dijo el otro día y me comentó, yo tengo la cabeza llena de un basurero que, como decías tú hace un rato, boicotea las papitas fritas con las papitas colombianas fritas. Y la pregunta que yo te hago ahora es, ¿cuál de esos dos pedazos de tu mente está generando realidad? El subconsciente. ¿Y el consciente? Sí, también, pero como es un menor porcentaje. Okay. Entonces, si segmentamos, vamos a decir, el consciente está generando, porque hay una intención, papita frita colombiana, ¿sí? Pero hay otro pedazo en tu propia mente que dice microbios, cuidado, bacterias, infecciones, no sé qué, esto, lo otro, COVID, gusanos. Está muy cara, no se consigue. Imagínate, esa es la otra. Podemos seguir sumándole. Y todo eso está en subconsciente. ¿Cuál de los dos está creando realidad? Y la respuesta es los dos. Los dos, porque si al final es una intención y es un pensamiento y una creencia, los dos generan. La pregunta es, ¿cuál genera más? Y tú dices, obviamente, el subconsciente debe sumar mucho más. Entonces, si yo tengo una idea consciente y una intención consciente, pero tengo un muñuño o una mazamorra ahí, un caos de ideas metidas en el subconsciente que están jalando para otro lado, están generando otro vector de intención en otra dirección, ¿qué es lo que va a pasar al final? Que lo que yo voy a ver en mi realidad va a ser una mezcla de esos dos vectores, y uno es de este tamaño y jala para allá, y el otro es de este tamañito y jala para allá. Entonces habría que buscar la manera de programar ¡Voilà! ese subconsciente. Ajá.
Y el único sitio que tienes para poderlo programar es desde el consciente. O sea, ¿para qué me ha servido el consciente? Para entender, oye, mira, es la brecha. Para entender, el consciente me ha servido para entender, oye, mira, la mente funciona así, funciona asado, hay dos, la intención afecta, pero afecta más una cosa que la otra, una está jalando para acá, todo eso es consciente, qué bueno, lo estoy entendiendo, qué bien. Ahora necesito entrenar ese otro pedazo en mi mente que es mío también. Y por cierto, es mío y además el que le está metiendo gasolina, el que le está metiendo sustancia, el que lo está programando, soy yo, porque tú dices, uy, habría que reprogramar, y la palabra es muy adecuada, porque es que tú ya estás programando tu mente. Cuando te sentaste las 3 horas a ver la telenovela, te estabas programando, pero si te dejaste de apagar la telenovela y te pusiste a ver una película de guerra, estás programando tu mente, y tú después dices, yo quiero que todos vivamos en paz, en armonía y en felicidad, porque todos somos hermanos. Pero yo te digo, ¿y qué películas ves? No, me encantan las películas de guerra, y las de asesinato no tienes idea. Sangre, Sí, las películas de acción. Y cuando no veo películas hago el videojuego. Exacto, Bruce Willis que mata, y entonces si no, exacto, cuando estoy fastidiado que yo, oye, me cansé de ver a Bruce Willis, ahorita voy a agarrar el videojuego y voy a coger la metralleta y y entonces te se llama. ¿Y cómo es tu mundo? ¿Hay mucha paz en tu mundo? No, vale, yo veo violencia, veo guerra, veo cosas, veo asesinatos, veo que el mundo está lleno de asesinatos y de crímenes y de cosas. Y la pregunta es, ¿y por qué lo estás viendo? Y la respuesta es, porque te has pasado 3 horas o 4 horas diarias viendo y alimentando tu mente con eso. Cuando tu cerebro lo sacas y dice, bueno, ahora voy a salir a pasear por la calle, la pregunta es, ¿dónde quedó eso que estuviste viendo durante 4 horas? Y la respuesta es, está aquí atrás, aquí haciendo detrás. Y si yo tengo esa cosa ahí haciendo y pasando el cassette continuamente, mis ojos van a empezar a buscar ¿qué? Van a buscar dónde está Bruce Willis que me quiere matar, dónde están los bandidos que me quieren asaltar, dónde están los enemigos que están escondidos que me quieren no sé qué cosa, dónde están los asaltantes y los ladrones y los matones que están, dónde está el carro que me quiere atropellar, como vi en 7 películas que le pasaron 7 veces el carro por encima. O inclusive tú puedes decir, espérate, es que no lo vi en una película, es que yo vi un noticiero de X, CNN, Fox, el que sea, el Globovisión que había antes en Venezuela, cualquiera. ¿Okay? Yo vi los noticieros. Ajá, ¿y qué fue lo que viste en el noticiero? Bueno, vi que a un tipo lo atropelló un carro. ¿Cuántas veces lo viste? Bueno, esa cosa, esa imagen, la película, el video, la cosa, lo pasaron 18 veces en el día. ¿Y cuántas veces viste la noticia? 18 veces. ¿Cuántas veces atropellaron al tipo? 1. ¿Cuántas veces lo atropellaron para ti? 18. Y eso no tiene ningún efecto en el subconsciente. Claro que sí, claro que estás programando la violencia y todos los mensajes adicionales que ni siquiera entraron desde el plano consciente o de tu razón, porque en la película pasa toda una hipervelocidad y hay una serie de códigos del lenguaje mismo cinematográfico como tal, o si estás jugando un videojuego, eso pasa a la velocidad del rayo. Pero se está grabando todo. Lo cómico es que hay estudios científicos que dicen que nosotros por nuestros sentidos recibimos aproximadamente, y ahora vamos a hablar de proporciones, y esto lo pueden sacar en la película What the Bleep Do We Know, lo explica muy bien. Por cierto, todas las películas de las cuales estábamos hablando de William Tyler puede conseguir varias, sobre todo pueden conseguir una conferencia magistral de William Tyler sobre sus experimentos en mi página, en la página de Vida Plena, la pueden conseguir. Vidaplena.net, muy importante, no es .com ni otra cosa, sino vidaplena.net. Sí. En vidaplena.net puedes encontrar todo eso. Eventualmente, de repente vamos a empezar a poner algunas cosas en donde agregamos links que pueden ser interesantes asociados a toda esta conversación que estamos teniendo. Pero me fui. No, está en What the Bleep Do We Know. En What the Bleep Do We Know, exacto. En What the Bleep Do We Know te explican, te dan un dato, que creo que es Joe Dispenza quien da el dato, que dice cuál es el porcentaje de lo que nosotros tenemos a nivel de consciente versus... Entonces el tipo dice, nuestro cerebro está continuamente grabando
absolutamente todo lo que reciben los sentidos. Incluso estando consciente o inconsciente, o durmiendo, El cerebro, o desmayado. El cerebro está grabando. El cerebro nunca, a menos que estés en estado de coma, el cerebro está grabando. Y aún así, creo que por la parte... Yo diría que también. La parte sensorial... Yo diría que también. Sí, porque la parte sensorial trabaja pegado al tallo cerebral. Y eso es importante también que lo sepamos. Incluso bajo una anestesia fuerte, te están operando, todo lo que están diciendo los médicos influye en lo que se oye. Hay gente que después dice, es que yo recuerdo que dijeron y aunque tal no cosa. Lo diga, y aunque no lo diga... Aunque no lo recuerdes. O aunque no lo diga porque no lo recuerda, exactamente. La persona va a reaccionar en función de esa información que le llegó. Exacto. Entonces resulta que ahí dan un dato muy interesante, dan dos datos acerca del enfoque. Uno es que nosotros cambiamos aproximadamente 10 veces por minuto de foco en pensamiento. Eso quiere decir que un pensamiento es un enfoque de nuestra forma un enfoque de nuestra mente escasamente dura 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya me fui. Y me fui para otro lado y ya empecé a jalar la bolita para otro lado. Dice, oye, qué raro que no tengo resultados. Pero después tienes el otro pedacito y es que el tipo te dice, el cerebro está grabando y el flujo de datos equivalente, si fuera una computadora y lo comparamos con una computadora, el flujo de datos equivalente es que el cerebro está recibiendo 400 gigabits de información por segundo. ¿Okay? 400 mil millones de bits por segundo. ¿Okay? Y el tipo dice, pero los estudios que se han hecho demuestran que la cantidad de información, esa información entra, permea por los sentidos, se pasa por el cerebro y antes de llegar al consciente, el cerebro la filtra. A mitad de camino, el cerebro filtra la información. Y dice, esto no me sirve, 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 esto, y eso lo grabo, pero no lo paso para arriba. Lo que llega al consciente equivale aproximadamente a 2000 bits. Cuando uno saca la proporción entre 400 mil millones, hablando, no, 400 mil millones de bits contra 2000, nada, es 0,000. Yo una vez hice el ejercicio y dice, mira, el 10% de 400 mil millones es 40 mil millones, el 1% es 4 mil millones, ¿ok? Y estamos hablando de 2000 contra 4 mil millones. El 1, el 0,1, si baja, es algo así como tienes que ponerle 10 ceros después de la coma para poder llegar al número. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tú estás recibiendo en el consciente es una parte infinitesimal, microscópica, comparado con toda la información que estás recibiendo. Y sin embargo, toda esa información se procesó y se grabó. Y de alguna manera, que todavía no entendemos muy bien, pero que sí está, el subconsciente tiene acceso a ese pelotón de datos que recibes continuamente. Pero tu consciente solamente tiene un pedacito. Por eso es que cuando tú, por ejemplo, te pasa algo como que, oye, yo sé que tenía las llaves, se me perdieron las llaves, no sé dónde están las llaves, perdí las llaves. Y de repente te dicen, pero ven acá, vamos a hipnotizarte. Y tú has buscado la broma en todos lados y no la encuentras. Y te hipnotizan, te dicen, ¿dónde dejaste las llaves, José Félix? Y tú dices, las llaves las dejé en la repisa del adentro del closecito del baño, encima de un pedacito de papel y debajo de las tijeras. Y te acuerdas perfectamente bien de todo eso y te dices, pero ¿y cómo es que no lo sabías? ¿Dónde lo tienes grabado? Está grabado aquí. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque entonces sí podemos programar el subconsciente. Y hay que programarlo desde el consciente. Es la única herramienta que tenemos. Hay que programar el iceberg, que es inmensamente grande, y lo que sale es la puntita, pero desde la puntita tenemos que programarlo. Y lo podemos hacer. Bueno, tenemos que descubrir cuál es el software que vamos a utilizar en este hardware, que es nuestro cuerpo. Y de eso vamos a hablar el próximo programa. Así mismo es. Venga, un abrazo.